Se ve bien. Te escuchamos. Si querés, ampliarlo un poquitito más. Sí, perdón. Ahí va. Ahí. Bueno, primero saqué el objetivo, digamos, que era calcular cuántos metros cuadrados de vereda se tenía que construir para bordear un espacio verde rectangular ¿Podés leer alrededor. primero el enunciado? Sí. Así todos recordamos el enunciado. No, Si no podés voy a copiarlo y decir. pegarlo arriba, mejor. Dice, la No, municipalidad los precios no de la eran ciudad así, se eran encuentra... eran 6, yo pensé Espera que un los 6 minutito. podían ser 1000 Espera y un era 6 minutito, que por voy 6. a... Y me pasó el presupuesto y era como 80.000 pesos. Y dije, ese es el precio más Natalia, y no Natalia le... Garbarino, Natalia Garbarino, ¿me estás escuchando? Tenías tu micrófono abierto e interrumpiste una resolución. Natalia Garbarino. Perdón, profe, no me di cuenta. Bueno, a prestar atención porque estás en una clase de la universidad, ¿eh? Bueno, vamos a volver a empezar. Si podés leer el enunciado del ejercicio 1 mejor y vemos la resolución. Así. La municipalidad de la ciudad se encuentra realizando trabajos de mejoramiento de la plaza del barrio Villa Sanguinetti. ¿Cuántos metros cuadrados de vereda tendrán que construir para bordear un espacio verde rectangular que tiene dimensiones de 70 metros por 100 metros? Considerar una vereda de 2 metros de ancho ubicada por fuera del espacio verde. Bien, Bueno, primero saqué el objetivo, que es calcular cuántos metros cuadrados de vereda se tiene que construir para bordear el espacio verde. Después saqué los datos relevantes, que las dimensiones del espacio verde rectangular son de 70 metros por 100 metros y que hay una vereda de 2 metros de ancho ubicada por fuera del espacio verde. Después hice la representación, que acá también tuve dudas, no sé si es realmente esto si está bien eso, sí. pero sabía Fíjate que hay... abajo, fíjate que abajo en la parte inferior a la derecha tenés como un más y un menos, así ampliás la pantalla y podemos ver todos la primera página. ¿Dónde, perdón? Trata de ampliar la página en la parte inferior a la derecha. Tiene que haber un más, un menos. Ahí. Uy, Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Y un poquitito más ancho. Un poco más. Ahora sí. Un poco. Ahí se ve mucho mejor. ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, decías de la representación. Sí. Bueno, puse los 100 metros, que es su lado más largo. Puse... Bueno, justo está pasando el verdulero. Eh, Ahí lo desactivé. Ah, perdón. Era él. Perdón, sí. sí, era yo, sí. Ahí te activé. No sé quién era el del sonido que... No, no, era yo. Perdón. Bueno, puse que 100 metros era su lado más largo, como indicaba la consigna, 70 metros su lado más corto, y bueno, multipliqué, que sería base por altura, digamos, me dio en metros cuadrados, que es el área. Hice eso y me dio 70.000 metros, 7.000 metros, perdón. Y eso puse como resultado, que 7.000 metros cuadrados de vereda se tienen que construir para bordear un espacio verde. Esta parte tampoco me quedó muy clara porque se me hace raro que haya solamente un paso para hacer la resolución, pero bueno. Bueno, mira, lo que vamos a hacer ahora es, sin que lo explique yo, a ver, alguno de tus compañeros, que seguramente lo ha resuelto, porque acá hay una restricción que dice que la vereda tiene 2 metros de ancho y está ubicada por fuera del espacio verde. Claro. Entonces, Si quieren puedo quizás, aclarar un poco. O sea, yo lo que bueno, hice en mi caso fue, en lo que hizo él hasta ahí estaba bien. Pero le falta un paso de que yo, por ejemplo, le agregué a cada lugar, a cada una de los lados, 4 metros. ¿Por qué 4 metros? Porque son 2 de un lado y 2 del otro de más. Entonces son 4 que se aumenta la distancia total.
Entonces hice lo mismo, pero con la suma o sea, es 104 por 74. Y después resté el área del área verde con el área del cuadrado grande. Entonces me tendría que dar el área de la vereda nomás. Bien, yo lo entendí, porque en realidad conozco más o menos cómo es el ejercicio. Pero ¿alguno de ustedes hizo alguna resolución en la representación? ¿Hizo la representación gráfica? Sí, yo Claro, la tengo. Bueno, podríamos compartir esa representación gráfica como para entender lo que dijo Leonardo, que en realidad Leonardo lo expresó con palabras, pero quizás viéndolo en un croquis, una imagen dice más que 1000 palabras, como dice la frase. Profe, ¿puedo mandar Ah, una foto al Discord porque no manda bien la cámara de la computadora? para que, a ver, y no puedes compartir porque yo te puedo pasar como anfitrión. Pero es que lo tengo en papel, no lo Ajá. puedo. Bueno, mandalo al Discord. ¿Hay algún otro que lo tenga ya graficado en su, en su Word o en alguna aplicación? ¿No? Profe, yo igual hice algo diferente en lo que es obtenerle el área total. ¿Qué hiciste? Yo, como leí que teníamos una vereda de 2 metros de ancho, yo hice si agregas esos 2 metros, te das cuenta que se hacen como 4 rectángulos más chiquitos por fuera del espacio verde. Tal cual. Entonces, podés sacar el área de esos rectángulos específicos para sacar el área de la vereda total. Esa es otra solución. Está muy bien. Está muy bien. Pero fíjate que si haces 4 rectángulos, digamos, es un acercamiento un tanto distinto al que comentaba, creo que era Leonardo. Leonardo lo que hizo, me parece, es calcular el área del rectángulo más grande, el exterior, y adentro te queda un rectángulo más chico y por diferencia de superficie es Claro, mucho más rápido. te queda la vereda nomás en ese caso. Claro, Claro, yo lo que hice fue básicamente sacar primero el patio, después agregarle 2 metros de ancho a los nuevos rectángulos y sacar el área de los rectángulos. claro, vos lo hiciste como por suma de rectángulos, ¿no? Claro, básicamente saqué el área de un rectángulo del lado de 100 metros y uno del de 70 y lo multipliqué por 2 y me da el área total. Bueno, el tema es así, a ver, ¿quién podría llegar a compartir? Eh, Profe, sí, y el perímetro y haberlo multiplicado por 2 nos sirve? ¿pedía el perímetro o pedía la superficie? No, superficie, pero yo sacando el perímetro tengo el perímetro del cuadrado y le puedo multiplicar por 2 o no. No, porque en realidad el perímetro no debería ser la fórmula que tenemos que utilizar. Siempre en una figura geométrica podemos calcular el perímetro, que es la longitud de sus lados. En este caso el perímetro es la longitud que miden los lados menor y mayor de un rectángulo. Eso es el perímetro, la longitud de sus lados. Pero ahora necesitamos calcular la superficie, es decir, toda la superficie que ocupa ese rectángulo, no porque en realidad el rectángulo representa ser algo, a lo cual hicimos una vereda exterior. Y también necesitamos la superficie, justamente porque el enunciado hablaba de, no me acuerdo si era plantar césped, qué era, a ver, esperen que estaba justo abriendo Discord, pero el TP1 habla, a ver, ¿qué habla el Profe, TP1? hay un compañero que quería compartir y escribió en el Ah, chat. buenísimo, ahora le decimos, es una plaza, entonces quieren bordar un espacio verde, quieren bordear, seguramente quieren poner césped o algo y quieren saber cuánto implica. Aquel que me dijo que iba a compartir en el TP2 una foto todavía no la subió, evidentemente, ¿no? No, ¿O en qué ahí la estoy canal? subiendo. Ahí Ah, la estoy bien, subiendo. bueno. Un segundo. Entonces, mientras tanto, igual, ¿quién es el puedo compartir? Dijo Leo Aranda. Soy yo, Teo Aranda. Teo Aranda. A ver, ahora lo ponemos como anfitrión. Ahí está, Teo, podés compartir. Ahí se está viendo. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Ahora te dejo a vos para que vos expliques. Yo lo que hice acá fue sacar el rectángulo verde, que sería el área del espacio,
del- de la plaza. Y el otro rectángulo sería el mismo espacio, pero con bordeado. Bien. Como O sea dice que, que tiene 2 metros de ancho desde fuera, sumé 2 metros de ancho de abajo y de arriba del 70 más 4 metros de ancho y 100 más 4 metros de ancho también. bien. Y eso saqué el área de los dos rectángulos para que después me diera el área, lo que vendría a ser lo que se necesita bordear. Bien. Y el área del espacio verde, o sea, la plaza es 7.000 metros cuadrados. Y el área del espacio gris, ¿cuánto es? 7.696 metros cuadrados. Ajá. Y entonces, ¿cuánto necesitamos, cuál es la superficie que necesitamos considerar eh, según el objetivo, ¿no? Que es calcular los metros cuadrados que se necesitan bordear? Bueno, justamente para eso resté 7.696 metros cuadrados menos 7.000 metros cuadrados, dándome 696 metros cuadrados. O sea que se necesitan 696 metros cuadrados para bordear el área. Perfecto. Lo Así que es la sí, resolución. la Sí. verificación, la verificación yo no entendí muy bien cómo hacerla, así que simplemente resté el área bordeada menos la vereda para que me dé el jardín o el espacio verde. Ajá. Está bien. Ahí lo que pusiste es que el área completa, el área de 104 por 74, menos los 696, te tiene que dar igual a 7.000. Está bien, está bien. Es decir, acá no hay mucho por verificar, porque en realidad podemos hacer esa comparación que hizo recién Teo, ¿sí? Esa comparación está bien, es suficiente con la última verificación. No hay muchas ecuaciones. Lo que sí está bueno, que como hizo él, hacer un gráfico, ¿sí? Por ejemplo, él mostró en el gráfico el área de la plaza. Y después, en otro gráfico, que está en gris, el área que suma 2 metros a cada lado del rectángulo, en la parte superior y en la parte inferior, lo cual hace un rectángulo de 104 por 74. También se podría haber hecho aparte otro gráfico en el cual tenemos el gráfico verde adentro y el cuadrado gris afuera, para justamente darnos cuenta de que después lo vamos a tener que representar. Esto mismo que está haciendo él en pantalla, ahí lo estamos viendo, la parte gris que queda como contorno, es justamente lo que él calcula como 696 metros cuadrados, que es la diferencia de el área del rectángulo gris menos el área del rectángulo verde. Perfecto. Esto mismo que mostró ahora con una animación muy artesanal, nos quedó al pelo para el video. Bueno, gracias Teo, muchas gracias. Bueno, salud por ahí. Bueno, trabajo práctico 1, ejercicio 2, que es el de una sospecha. A ver, dice, se cometió un asesinato. Se sospecha de Roberto, José, Manuel y Lucas. De ser Manuel el homicida, el delito fue premeditado. Si los autores fueron José y Roberto, ocurrió en la noche. Si el asesino es Lucas, no ocurrió el domingo. Como cuestión de hecho, sabemos que el suceso ocurrió ocurrió el domingo por la tarde. En consecuencia, ¿cuál de los mencionados sería el principal sospechoso? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron para Profe, ¿puedo resolverlo? ¿puedo compartir mi resolución? Sí, a ver, ¿quién habla? Palentino. Valentino. A ver. mm, Tengo unas imágenes preparadas con mi pensamiento del Bueno, problema, si se pueden compartir. vos, Valentino, ¿ya te había convertido en coanfitrión hace un ratito o no? No, no, no. No. A ver. Espera que me fijo si... A ver, fíjate si podés compartir. ¿Tenés habilitada la opción de compartir? Ya te digo.
No. Ahora sí, ahora no la encontraba, no la veía. Ahora sí. Bueno, algo que quiero decir antes de que empecemos es que me confundí el nombre y después, y en vez de entender Manuel, puse Marian de Mariana, que me quedó ahí en la cabeza, así que tiene esos nombres, tiene ese nombre cambiado. Fue un accidente, mil disculpas. Bueno, Pero el problema es exactamente el mismo. bueno, A ver, bueno. No sé si están viendo una foto aparte. sí, Bueno, tenemos primero lo que sabemos de base, que es que el homicidio sucedió un domingo por la tarde. Y que si José y Roberto fueran los homicidas, el crimen sucedió durante la noche, que si fue Lucas, el homicidio no habría ocurrido un domingo, y si fuera Manuel o Mariana en este caso, habría sido premeditado. Un segundo que busco las otras imágenes, así rápido lo tengo. No, abrí Photoshop, no. Un segundo, mil disculpas que no lo llegué a preparar. Bueno, acá sabemos que el homicidio sucedió un domingo por la tarde, con lo cual podemos descartar como sospechosos a José Roberto y a Lucas, por las razones que ya tienen escritas acá en los carteles. Por lo tanto, la única opción que nos queda es que haya sido Manuel o Mariana, porque es la única persona que no tiene una condición que esté afectada por el enunciado en sí. exacto. Entonces, por descarte y por entendimiento del enunciado, el principal sospechoso debería ser Manuel o Mariana. Bien, Y eso es todo. y eso es todo. Bueno, está bien la resolución. Ahora, fíjate que con ese cuadrito no sería suficiente a la hora de resolverlo en el parcial. Entonces, si vos todo lo que dijiste lo escribís, va a estar bien la resolución. Sí, Sí, la resolución está en completa. papel, solo que hice esto para mostrarlo en la clase. Ah, está con la tablita. Claro. Bien, bueno, eso sí, tiene que estar en papel. Voy a desactivar. Como vi que algunos entraron recién, Roxana Campoy, Fernando López. Roxana no tiene desactivado el audio, así que por favor, Roxana Campoy, al igual que dijimos hace un ratito, desactiven el audio. Y los que entraron recién también, porque ya son 68. Bueno, entonces, consulta yo. Les hago esta consulta. Vieron que ustedes tenían que leer el apunte también de estrategias, ¿sí? En el cual hay ciertas estrategias que se describen para resolver los problemas. Cómo aplicar lógica, ¿sí? O utilizar otras representaciones como pueden ser árboles o incluso tablas. ¿Alguno de ustedes resolvió este ejercicio utilizando alguna otra representación? Yo lo hice con una tabla, Ah, bueno. poniendo sospechoso y eh, los datos que habían pasado del homicidio. Fue un sábado a la tarde y puse a los sospechosos, sábado no, tarde sí y así. Ah, bueno, me gusta. Vamos a compartir tu resolución, Teo, nuevamente. Profe, y disculpe, ¿no? Si por casualidad nosotros lo hacemos en el parcial como es debido, ¿estaría mal el ejercicio? Si el ejercicio, por ejemplo, está explicado como lo explicó hace un ratito el compañero con palabras, es suficiente porque se puede aplicar lógica como él hizo. Pero queremos mostrar otra resolución en la cual se utiliza una representación de tablas, que es lo que está mostrando ahora Teo. Ah, bueno, vale, buenísimo. Gracias. Entonces, a ver, te escuchamos, Teo. Bien, yo puse, bueno, el nombre del problema. Yo no lo puse como trabajo práctico, lo pongo como el nombre que aparece ahí. ¿Está bien? Y bueno, te dan los datos relevantes que son, de ser Marian, la persona homicida, el delito fue premeditado. Si los autores fueron José y Roberto, ocurrió en la noche. Y si la persona asesina es Lucas, no ocurrió el día domingo. Entonces te dicen también que el asesinato ocurrió un domingo a la tarde. Entonces en la representación yo hice un cuadro con los sospechosos y las condiciones del asesinato.
Ujú. Marian era la única que cumplía las dos condiciones, los otros cumplían una o Bueno, una a ver, sola. para entender Sí, cómo sí. se lee la tabla, por ejemplo, José y Roberto, ¿qué decía en datos relevantes respecto de José y Roberto? Que el asesinato ocurrió en la noche, por lo tanto Entonces, no podía ser a la tarde. claro, entonces ahí le puso que no a la tarde. Puso que no en la fila de Roberto, en la columna de la tarde. Y en la columna de José también que no. Ujú. ¿Y de Lucas qué sabíamos? Que no podría haber ocurrido el día domingo. Claro, un día domingo le puso que no. ¿Sí? Si bien Lucas no dice nada de la tarde o de la noche, dice que el día domingo no. Entonces, las tres filas o las tres personas que tienen un no son José, Roberto y Lucas, con lo cual la única posibilidad es que sea Marian, ¿no? Sí, Marian sería la única sospechosa, ya que cumple con todas las condiciones. Bien, ahí puso el Y resultado y la como verificación. verificación simplemente puse que Marian pudo cometer el asesinato en el domingo y a la tarde. Claro. La única verificación que deberíamos hacer es volver a razonar que tanto los sí como los no que escribimos en la tabla estén bien escritos. Esto es simplemente un chequeo de que cada una de las frases que escribimos como datos relevantes se pueda reflejar en la tabla y está bien escrita, ¿sí? Por ejemplo, si José y Roberto cometieron el accidente, digamos, a la tarde, no pueden haber cometido el accidente a la tarde, le ponemos que no. Si Lucas no cometió el accidente un día domingo, le ponemos que no, y así. Sí o no, lo que corresponda. Y esa es la única verificación porque no hay muchos pasos acá. Sí está bueno que ustedes vean del, ¿cómo se llama?, de la clase respecto de este tema. A ver, está bien ya tu resolución, Teo, te agradezco un montón que hayas compartido tu ejercicio. Yo lo que voy a aprovechar ahora es para mostrarle algo a ustedes. Bueno, acá tengo el enunciado, pero en el curso de PEDCO, a ver, déjenme ver apuntes de la materia. En estrategias para resolver problemas, ustedes van a encontrar inferencia, ¿sí? Hay una introducción, las estrategias se mencionan, inferencias, afinidad entre problemas, semejanza, particularización y generalización. Este es todo el apunte que ustedes tenían que leer. Inferencia, estamos aplicando inferencia también, ¿sí? Acá hay unos ejercicios de inferencia, pero estamos aplicando inferencia o semejanza entre problemas, ¿sí? Bueno, no era en este ejercicio, entonces era en problemas. Era en el apunte de problemas. Eran representaciones. En diagramas. En diagramas, acá tienen un ejercicio, el de blanca, rosa y violeta, ¿sí?, que justamente aplica la tabla que aplicó recién Teo, ¿sí? Y está resuelto el ejercicio. ¿Sí? Dice, Blanca, Rosa y Violeta son tres amigas que se encuentran para estudiar y descubren que casualmente están vestidas con los colores de sus nombres, aunque ninguna lleva el color que corresponde a su nombre. Son tres chicas que se llaman Blanca, Rosa y Violeta. Si el vestido de Violeta no es blanco, ¿cuál es el color de los vestidos de cada amiga? Entonces, la identificación es ejercicio tanto de teoría, el objetivo es conocer cuál es el color de los vestidos de cada amiga, y los datos relevantes, lo que pusimos recién. Los nombres de las tres amigas son Blanca, Rosa y Violeta. Descubren que están vestidas con los colores de sus nombres, ninguna lleva el color que corresponde a su nombre, el vestido de Violeta no es blanco. Y acá la representación se hace con tablas. Entonces, hacemos una tabla en la cual tenemos el nombre de las tres amigas, Rosa, Blanca y Violeta, y acá en filas pusimos el color de sus vestidos. Y lo que vamos representando en estas filas justamente es esas condiciones. Ninguna lleva el color que corresponde a su nombre. Entonces, Blanca
no usa el blanco y ponemos una cruz. Rosa no usa el color rosa, ponemos una cruz. Violeta no usa el color violeta y ponemos una cruz, ¿sí? Luego, debido a que el vestido de Violeta no es blanco, a Violeta le quitamos también el blanco. Y en base a esta tabla, ¿qué podemos inferir? Si Violeta no usa el blanco y Violeta no usa el violeta. ¿Qué usa rosa? ¿Qué usa el rosa? ¿Sí? Luego inferimos que la única posibilidad para Violeta es que use el vestido color rosa. Y es lo que pusimos acá con un círculo. Es decir, que ya sabemos que Violeta usa el rosa. Si Violeta usa el rosa, entonces Rosa no usa el rosa y Blanca no usa el rosa. Y ahora ya podemos inferir el vestido de las otras compañeras. Blanca entonces usa el violeta y Rosa usa el blanco. Este ejercicio está escrito con una tabla, está resuelto con una tabla y a diferencia del ejercicio de recién, el ejercicio de recién, como dijo un compañero, ¿qué pasa si yo no lo hago con tabla? Bueno, puedo aplicar lógica y es sencillo, pero en este ejercicio, si uno lo quiere explicar con palabras, sin mostrarlo con una tabla, tal vez la lógica es un tanto engorrosa y ahí nos ayuda mucho la representación que usemos, en este caso una tabla. Expresamos el resultado y luego la verificación, fíjense cómo hice la verificación con tabla. Bueno, verificación, en este caso hay que tomar la tabla final y verificar que se cumplen las restricciones, que ninguna lleva el color que corresponde a su nombre, que el vestido de Violeta no es blanco, ¿sí? Y la resolución justamente estaba bien hecha. Bueno, quería mostrarles eso porque no se olviden de leer el apunte, que es muy útil para tener en cuenta las representaciones que vamos a usar a la hora de resolver un problema en el práctico o en el parcial. Dejo de compartir pantallas y ahora vamos a pasar para el siguiente ejercicio, que es el ejercicio de la pirámide. Una pirámide había, ¿no? A ver, vuelvo a compartir este ejercicio de la pirámide. Vamos a ampliar pantalla a 150. Dice, el triángulo de Pascal se construye siguiendo un patrón, como el que se muestra en la figura de abajo. Se comienza desde la cúspide a nivel 0 con el número 1. En el próximo nivel sumamos los valores que están por encima de la celda a completar y así sucesivamente. ¿Cuáles valores ocuparían la fila 8? ¿Cuántos sumarán los valores en el nivel 15? Este les resultó difícil. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Se resultó difícil? No difícil, pero sí fue confuso. Fue como ver la figura y decir, y hasta que enganchás la relación entre las cosas, no te sale. No sale siempre a simple vista. Y bueno, eso es parte propia de un problema. Generalmente en el problema, como decía la definición de nuestra materia, un problema, digamos, tenemos un objetivo, digamos, que está claramente concebido, sabemos cuál es el objetivo, pero que no es alcanzable en forma inmediata. Siempre se produce alguna tensión con un problema. Hay algo nuevo, pero eso nuevo que hay que resolver está dentro del campo de desarrollo próximo de nosotros y sabemos que lo vamos a poder resolver si resolvemos los ejercicios del práctico. Este ejercicio tiene cierta dificultad porque es algo distinto a los anteriores y aplica una técnica cognitiva que tiene que ver con la generalización. En el apunte, ahora sí en el apunte de estrategia, hay dos partes que tienen que ver con particularizar y generalizar. Generalizar tiene que ver con la consideración de un conjunto de elementos a un conjunto más amplio, ¿sí? Es decir, cómo ampliar. Y la particularización considera desde la consideración de un conjunto a un subconjunto o a un elemento contenido en el conjunto original. Esa es la idea de particularizar y generalizar. Son dos técnicas en realidad cognitivas, es decir, las aplicamos con nuestra cabeza, con nuestro cerebro, porque son formas de pensar, siempre generalizamos. Es decir, somos así, los seres humanos
A veces, a través de inferencias podemos generalizar si vemos ciertas particularidades y asumir una regla. Bien, entonces, en este caso, lo que pide el enunciado es ver cuáles son los elementos, y sin decir cuáles son, la idea es construir, digamos, la siguiente línea, es decir, la fila 8, donde cada uno de los elementos, en realidad, fíjense que el primer cuadrado va a ser un 1, pero el siguiente va a ser la suma de 7 y 1, sería 8, ¿no? Esa es la idea. Porque acá cada celda, fijémonos, cualquier celda, por ejemplo esta, donde tengo el mouse, abajo hay un 10. El 10 es la suma de las celdas que están por encima del 10, del 6 y del 4. 6 y 4 es 10. 10 y 5 es 15. 15 y 6 es 21. Entonces, lo único que tenemos que hacer es construir una siguiente línea. ¿Alguien la construyó? ¿Alguien lo quiere compartir? Profe, Sí. yo no lo hice en las tablas todavía, solamente las vi en unas hojas y la construí ahí en lo que hice en unas hojas, pero ahora no lo tengo. Quería preguntarle algo sobre esto que me pareció mientras lo estaba viendo y eso. Si quiere le puedo decir cómo sería la fila 8 porque va todo en suma. Bueno, Bueno, empezaría primero con 1. Después con 8 al lado, se cortó. después al lado iría 28, después, ¿no se escucha muy bien? ¿Sí se escucha? ¿28 dijiste? Sí, 28. Después al lado sería 56, Ujú. después al lado sería 70, luego sería 56, 28, 8 y 1. Muy bien. Bueno, esa es la tabla 8. Yo lo que le quería consultar era porque me resultaba que de las filas, y bueno, después hay que decía suma, como que eran números elevados, o sea, como el 2 elevado a los números de la fila. Exactamente. Para obtener la fila número 15, como que para no seguir haciendo toda la pirámide hasta abajo, era como más fácil hacer 2 elevado a la 15 y así poder obtenerlos. Exactamente. Como dijiste, tal cual. Está perfecto lo que dijiste. Para no seguir construyendo cada una de las filas hasta la fila 15, nos damos cuenta de cierta regularidad. Nos damos cuenta de que los elementos de una fila son iguales a aquel número que es igual a 2 elevado al número de la fila. Por ejemplo, esta es la fila 0. 2 a la 0 es 1. Los elementos acá es uno solo, dan 1. En la fila 1, 2 a la 1 es 2. 1 más 1 es 2. En la fila 2, 2 a la 2 es 4. 2 más 1 es 4. En la fila 3 es igual a 8. 3 más 3 son 6 y 2 son 8, que es igual a 2 al cubo, que es 8. Y así sucesivamente. Es decir, que la suma de los elementos de la fila es igual a 2 elevado al número de la fila. Y como dijo recién su compañera, 2 a la 15 es el resultado de sumar todos los elementos que están en la fila 15, sin haberlos calculado. Los conocemos por una generalización. Hemos aplicado una generalización. Hemos partido de un conjunto de elementos y podemos generalizar una regla a un conjunto más amplio que contiene el conjunto original que estábamos considerando. Acá tenemos nuestro conjunto original, 7 filas. Y podemos hacer una generalización respecto de la fila 15, que es un conjunto más amplio. Es cuando el triángulo de Pascal ya tiene 15 filas. Y así podríamos preguntar cuánto suman los valores del nivel 1500. ¿Sí? Bueno, ¿entendió alguna palabra, algo que no hayan entendido? ¿Se entendió? Sí, yo tenía esa duda de si, o sea, me parecía que era así, pero bueno, dije, voy a preguntar igual porque sí fueron medios complicados los ejercicios de acá.
que igual como dije, los practiqué todos en una pizarra que tengo y no los pasé a la tabla todavía. Bueno, bárbaro. Genial. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio que tiene que ver con este ejercicio, el de la figura. Considerando la siguiente figura, ¿cuál es la superficie correspondiente a la zona sombreada? ¿Sí? Hay que calcular la superficie de esta zona sombreada. Y acá se supone que hay dos semicírculos. Este es un semicírculo blanco y acá hay otro semicírculo blanco. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que emplearon ustedes para calcular el área sombreada? Que pueden haber aplicado diferentes estrategias. Estaría bien, profe, hacerlo solamente con, por ejemplo, la representación de esto, hacerlo solamente con ecuaciones, sin necesidad de dibujar eso. Con ecuaciones, bueno, en realidad con ecuaciones sería un tanto más complejo, tal vez, ¿no? No sé qué ecuaciones te referís vos. Tipo, no sé, en este caso hacer pi por radio al cuadrado por 2, eso, porque son ambos semicírculos, es la mitad de la superficie de un círculo, y a eso restarle la superficie del cuadrado completo. Está bien, O sea, sí, la superficie del cuadrado completo, restarle la mitad de los... Perdón, en realidad eso es un círculo completo. O sea, dos semicírculos forman un círculo. Entonces, directamente al cuadrado le restas la superficie del círculo. Pero están superpuestos, así que parte de la superficie del círculo no sé. Claro, como dijo, creo que Ah, era Fede que recién decía, le restamos al cuadrado completo el círculo completo. Si le restamos el círculo completo, le estamos restando de más, porque hay una parte que se solapa, esta parte de acá. ¿Se entiende? claro, sí. Entonces le estaríamos restando esto de más. Entonces, tenemos que pensar en otra estrategia. Esa es la idea. Cuando uno resuelve un ejercicio, siempre al principio tiene una idea. Pero, bueno, no tiene que desarrollar la idea, tiene que primero establecer un plan. Es decir, ¿cómo lo voy a resolver? Darme cuenta de que si hago eso, como dijo Fede, si al cuadrado le resto el círculo, le estoy restando de más. Entonces, no. Vuelvo a empezar, vuelvo a pensar otra estrategia. Eso se llama flexibilidad cognitiva, es decir, ser flexibles para ir cambiando las estrategias que vamos empleando y darnos cuenta efectivamente cuál es la mejor estrategia para resolver el problema. Entonces vamos a seguir pensando, ¿qué otra forma podemos, digamos, resolver este problema? ¿De qué otra forma? Yo lo que pensé para resolver el problema fue sacar la parte esa donde está la intersección de los dos círculos, te forma otro cuadrado de 2 por 2 metros. Entonces saqué el área de ese cuadrado y se la sumé al área al área de un cuarto de círculo multiplicado 2, que sería el área que me falta de los dos círculos. Y a eso le resté el cuadrado entero. A ver, volvamos a empezar porque yo me perdí. Sí, yo también se me cruzó hacerlo así. Vio que hay una parte que intersectan los dos círculos. Esta parte de acá, esto como que es como un ojo Sí, sí, inclinado. sí. Eso Sí, también, eso, si yo corto el cuadrado en 4, sí, eso entra en toda un área de un cuadrado que sería 2 por 2. sí. Esto, si lo cortamos en 4, sería así, justo por la mitad. Serían Ajá. 4 cuadrados de 2 por 2. Entonces saqué ese área donde está la intersección y después saqué el área de un círculo, Sí. un cuarto de círculo y lo multipliqué por 2. Ahí ya tendría el área que me falta de los dos círculos y el cuadrado de eso donde está la intersección, ¿no? Ajá. Entonces a eso le resto el cuadrado entero y me daría el área que se busca. Ah, está bien. Está bueno. Es una buena solución.
La otra podría ser. ¿Qué otra podría ser? No sé si la podrías mostrar así, queda más claro. Lo tengo, es que eso lo tengo en la cabeza, no lo pasé a papel ni a nada, porque no entendía cómo representarlo. O sea, no sabía si en la representación hacer primero el cuadrado entero, después un cuarto de círculo, después el cuadrado con la intersección de los dos círculos, y eso hacerlo todo mostrarlo todo en un croquis. Claro, también podemos pensar esto, mira. Si nosotros partimos este cuadrado de 4x4 en 4 cuadrados de 2x2, es decir, una línea acá en la mitad y otra línea acá en la mitad, tenemos 4 cuadrados de 2x2, ¿sí? El área sombreada, que es lo que queremos calcular, bueno, un cuadrado de 2x2 tiene una superficie de 2x2, son 4 metros cuadrados, este cuadrado. Y nos faltaría calcular las superficies de esta especie de, no es un triángulo, porque acá es curvo, y este otro. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo haríamos para calcular esas puntitas que nos faltan? A ver. Yo lo tomé como un cuadrante. Ajá. Como un cuadrante. ¿Natalia habló? ¿Quién habló? A ver. Vamos a hacer así. A ver. Vamos a insertar un gráfico. A ver. Espérame un minutito que no veo las condiciones de gráficos acá. No sé, alguno no lo tiene resuelto. Si lo tiene resuelto, lo comparte, pero si no, tendría que graficar algo. Vamos a utilizar... Voy a utilizar unas líneas. Drawing. No veo las figuras geométricas. A ver, esperen un minutito. Únicamente que lo lleve en Word y le comparta el Word mejor. ¿No aparece en insertar formas? ¿Insertar formas? A ver. ¿No aparece ahí formas geométricas? Debería. Insert. No lo veo. Me parece, profe, porque tenés seleccionada la imagen. Ah, puede ser eso. ¿En qué opción está? No lo veo tampoco. Bueno. Espérenme un minutito, que voy a tratar de abrir un Word al menos. Archivo nuevo. Dejo de compartir pantalla acá. No, directamente la comparto acá. ¿Están viendo la pantalla en blanco? Sí. ¿Están viendo el Word? Bien. Entonces, ahora vamos a poder hacer unos gráficos. La idea es que nosotros vamos a separar este cuadrado que tenemos en 4 zonas. Es decir, yo ahora lo voy a hacer, es como dividir este cuadro de 4x4 en 4 cuadrados de 2x2, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Para representarlo. Entonces, si yo tengo que calcular el área sombreada, esta parte no tiene ninguna área sombreada, así que ahí no tengo que sumar nada. Esta parte está todo sombreado, así que yo acá puedo poner en la resolución, ¿no? Dividiendo el cuadro
de 4 por 4 metros en 4, obtengo 4 cuadrados de 2 por 2. El área sombreada es igual a un cuadro de 2 por 2, que es el que acabo de calcular. Estos son 4 metros cuadrados. ¿Sí? El área sombreada que tengo que calcular. Las otras áreas sombreadas, una está acá abajo. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos esa área sombreada? Este cuadrado que está acá. ¿Cómo se calcula? ¿Sí? Primero tendríamos que calcular un cuarto del área de un círculo. Un cuarto del área de un círculo se lo resto a un cuadrado de 2 por 2, que es 4. Entonces, esa zona, una de las zonas restantes, es igual a un cuarto del área de un círculo, cuyo radio es 2 metros, ¿sí? Un cuarto de pi por radio, que es 2 al cuadrado. 2 a la 2. El 2 lo pongo como superíndice. A ver, esperen. Bueno. 2. Ahora lo vamos a poner como superíndice. Insertar. Es en X, profe. Ahí está. Ahí está. No lo veía. Me mordía. O sea, no utilizo mucho Word. Utilizo más otros procesadores de texto. Bueno, entonces, un cuarto de pi por radio al cuadrado. Esto hay que calcularlo. Una de las zonas restantes es igual a la superficie del cuadrado, que es 4 metros cuadrados, menos un cuarto del área de un círculo cuyo radio es 2 metros. ¿Se dan cuenta de eso? ¿De que es así? Sí, sí. Bien. ¿Por qué? Porque acá, en esta zona de acá, a ver, en esta zona que está acá, este es un cuadrado de 2 por 2, que es 4 metros cuadrados, al cual le voy a restar un cuarto del área del círculo. Y es eso lo que hice. Y en este caso también es igual. Es un cuadrado de 4 metros cuadrados, porque es un cuadrado de 2 por 2, cuya área es 4 metros cuadrados, y le resto un cuarto de la superficie del círculo. ¿Se entiende? Entonces calculé el área sombreada como lo que representa la superficie de este cuadrado, más la superficie de esta especie de triángulo y de este otra especie de triángulo. Entonces, hay que calcular. A ver, vamos a agarrar la calculadora. Vamos a poner en forma aproximada pi
A ver si tengo acá el número pi. Pi. Si la calculadora del celu en Android también tiene una calculadora científica, ¿no? Tiene pi, voy a borrar acá, 3.14 pi por 4, pi por 4, dividido 4, que en definitiva es pi, ¿no? A 4 metros cuadrados le tengo que restar el valor de pi. 4 menos pi. Esto es igual a 4 menos pi. 0,85. Si no me confundo, esto es igual a 4 menos esto. Voy a poner abajo. Menos esto. Esto es igual a 4 menos pi. Bueno, acá puse pi, pero en realidad podría haber puesto la letra griega de pi. 4 menos pi. Insert symbol. Insertar un símbolo, acá está. Y más símbolos griegos. A ver, matemáticos. Bueno, vamos a suponer que pi es este, por una cuestión de hacerlo más rápido. Entonces, el área sombreada es un cuadrado de 4 metros cuadrados, después una de las zonas restantes 4 menos pi, y la otra zona restante es 4 menos pi también. Es 4 menos pi. Luego, el área es 3, es 4 más 4 menos pi más 4 menos pi. Eso tiene que ser el resultado. A ver, ¿qué calculo acá? Bueno. 4 menos pi 5,71 creo que quedaría. por 2 más 4 es igual a 5,7168. 5,7168,1. Muy bien, ahí lo terminamos. ¿Quedó más claro ahora? ¿Vieron la resolución? ¿Lo entendieron con el gráfico un poco mejor? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos bien, ¿eh? Son las 7 de la tarde, así que vamos súper bien con el tema del tiempo. Ahora vamos a pasar al siguiente Profe. ejercicio. Sí. ¿Cómo puede Escucho. ser que dé más de 4 si el triángulo, el cuadrado es de 4, porque es de 2 por 2, ¿cómo puede ser que dé más de 4? Da ¿Qué más área de es 4. ¿Por qué? Porque el área de todo el cuadrado, es de 4 por 4, son 16 metros cuadrados. Claro, pero si eso lo dividimos en 4, da 4 cuadrados de 2 por 2, que eso es 4.
Y ahí esa área tiene que ser menor a justamente 4 metros cuadrados. Porque cabe dentro del cuadrado de 2 por 2. No, fíjate. A ver, fíjate acá. Espera que tengo las ventanas. Vamos a volver al gráfico. Este cuadrado grandote, el área son 16 metros cuadrados. A nosotros nos está dando 5,7 y está bien. ¿Por qué? Porque es igual. Este área es 2 por 2 son 4. 2 por 2 son Claro. 4. 4. Y lo que nos da a nosotros son 5, y algo. Que es 4 más el área esta y el área esta. ¿Está bien? Entonces yo calculé el ojo. No, estoy mal yo, perdón. Puede ser que en realidad siempre te tiene que dar un número que sea aproximadamente un número estimativo. Si todo esto es 16 metros cuadrados y esto es 4 metros cuadrados, al agregarlo a los triángulos te tiene que dar un número aproximado como el que dimos nosotros, ¿sí? 5,7. Claro, perdón, profe, yo me confundí, estaba sacando el área del ojo, que está arriba. Bueno, quizás, mira, el área del ojo en realidad es como desviar un poco el objetivo de la resolución del problema. Nosotros tenemos que calcular el área sombreada. Entonces hay que buscar estrategias como para apuntar al objetivo, porque calcular el área del ojo, no sé cuál sería el sentido. Realmente sería desviar nuestro objetivo. No, es que me confundí yo, perdón. Bueno, no hay problema, no hay problema. Sí. Una consulta con respecto a rellenar la plantilla. En Sí. datos relevantes, ¿qué pondríamos? ¿El gráfico? En datos relevantes. A ver, en datos relevantes no queda otra que poner el gráfico. Sí. Ok. No hay más que el gráfico y las medidas de los lados del cuadrado. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Algo que quieran consultar? ¿En los parciales se perdonan los malos gráficos? Soy malísimo dibujando geometría. Y si el parcial incluye un ejercicio cuya resolución es geometría, hay que hacer el gráfico siempre, en lo posible. Recién hace un ratito habíamos resuelto el de la vereda. Bueno, quizás alguno lo resuelve por lógica y está bien resuelto por lógica. Pero hay ejercicios, como este en particular, que se resuelve con geometría y que es inevitable tener que hacer algún gráfico como para poder indicar la resolución. Ustedes se tienen que acordar una cosa, que el ejercicio, incluso un parcial, es un instrumento que va a utilizar otra persona que no son ustedes para corregirlo, que son los ayudantes, los docentes. Entonces, ellos tienen que entender qué es lo que hicieron ustedes. Si la resolución está muy intrincada, por más de que el resultado sea correcto, yo ya les indiqué que no estaría bien corregido el ejercicio. Es por eso que ustedes se tienen que esforzar por resolverlo bien y al mismo tiempo que quede claro y detallado esa resolución, ¿sí? Esto es un ejercicio. Fíjense, llegar bien preparado a un parcial consiste en hacer mucha práctica. En particular, esta semana y hoy, martes, terminamos el espacio de práctica dedicado a un ejercicio del parcial. El primer ejercicio del parcial y el primer ejercicio de un final es la resolución de un problema. Entonces tuvimos 3 semanas con 3 actividades prácticas en 3 martes, resolviendo problemas en las 3 partes del trabajo práctico 1. Ese ejercicio que ustedes hicieron, haciendo y resolviendo cada ejercicio, es el que se deposita como un esfuerzo y una preparación para el parcial. Si ustedes hicieron bien todos los ejercicios y los resolvieron con detalle y se esmeraron para que quedara bien claro esa resolución, no van a tener ningún problema a la hora de resolver el ejercicio del problema, del parcial, porque va a ser de igual similitud en cuanto a complejidad que los ejercicios resueltos ya. Bueno, entonces ahora vamos a dejar de compartir acá y vamos a pasar a al siguiente ejercicio que tiene que ver con un problema
un problema, a ver si lo puedo compartir, un problema que tiene que ver con la suma de 3 dígitos, ¿no? Dice acá, resolver la siguiente suma, asignando a cada letra un dígito de 0 a 9. Tener en cuenta que cada letra tiene un único valor y que 2 letras distintas no pueden tener igual valor. Es decir, que si C asume un valor, o B, ese valor no lo asumen las otras variables. ¿Sí? Este ejercicio es relativamente más complejo que todos los que han resuelto, tal vez. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir viendo cómo podemos obtener o cómo podemos deducir el valor de cada uno de estos dígitos. Se supone que estas letras representan un dígito. Un dígito es un número del 0 al 9. ¿Sí? Cualquier número del 0 al 9. Podría ser 0, C, por ejemplo, porque si C es 0, 0 más 0 más 0 me da 0. Entonces, esas letras van a asumir un valor de un dígito. Y ese dígito va a estar repetido. Fíjense que si acá me da 0, después, ¿qué otros números al sumarlo me den 0? No hay. No hay. Entonces, esa es la idea, es ir probando con diferentes alternativas. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Yo cómo lo hice? A ver, comparto la resolución y ustedes después capaz que pueden compartir alguna resolución también ustedes. Yo sé que 3 por C, ¿sí?, es igual a C, al menos. Es lo que veo acá. Esto es una parte del ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué números multiplicados 3 veces o sumados 3 veces, C más C más C es 3 por C, por eso puse 3 por C igual a C. Pero si yo ahora escribo todas las posibilidades, 3 por 1 me da 3. Entonces, 1 no es, porque 1 no verifica que multiplicado 3 veces o sumado 3 veces me dé el mismo número. Hay que considerar también de que existe un carry también, ¿no? Entonces tenemos que ver todas las alternativas. 3 por 2, que es 6. 3 por 3, que es 9. 3 por 4, que es 12. 3 por 5, 3 por 6, 3 por 7, 3 por 8, 3 por 9. 3 por, tampoco, 3 por 4, 12 tampoco, 3 por 5, 15, bueno, 15 podría llegar a ser, porque termina en 5, y tengo un carry, tengo un número, es decir, tiene un carry la suma, ¿no? 3 por 6, 18, no. 3 por 7, 21, no. 3 por 8, 24, no. 3 por 9, 27, no. Entonces, ¿qué alternativas tengo? Tenía el 0 y el 5. El 0 dijimos que no. 3 por 0 es 0. Es decir, yo lo que estoy haciendo acá es ver todas las posibilidades. Si este es un 0, si la C es un 0, 3 veces sumada un 0 me da 0. Pero después, ¿qué número sumado 3 veces termina en 0? Algo que de 10, 20, no, es imposible. B no puede ser 0 porque dijimos que las letras distintas no pueden tener igual valor. Entonces, 3 números que me den 10 o 20 no existen. 3 dígitos que sumados me den 10, un mismo dígito, ¿no? 3 veces. No, no me da. Entonces, 0 dijimos que no puede ser. Entonces, la única alternativa que tengo es que C sea 5. ¿Sí? Si C es 5, bueno, entonces 5 más 5 más 5 es 15. Escribo el 5 acá y me llevo 1. ¿Sí? Me llevo 1. Entonces ahora tengo que ver qué número sumado 3 veces, o lo que es lo mismo, 3 por B más 1, me da un número que termina en un dígito que termina con la letra C, que es 5.
¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer de vuelta este análisis, ¿sí? Y tengo que ver qué número sumado 3 veces o 3 por ese número, más 1, que es el carry, porque tengo un carry, me dan algo que termine en 5. El 8. A ver, algo que termina en 5. Probemos. 3 por 0, 0 más 1, 1. Este no. 3 por 1, 3. Más 1, 4. Tampoco, no termina en 5. 3 por 2 son 6 más 1, 7. Este termina en 10, este termina en 13, este termina en 6. Es decir, es lo mismo, nada más que le sumamos un dígito más. Y como dijo recién su compañero, ese es el único que termina en 5, termina este. Sí. Entonces, es probable B puede ser 8. Puede ser el número 8. Y a ver, seguimos razonando acá. 5 más 5 más 5 es 15, me llevo una. 3 por 8, 24 y una 25. Escribo el 5 y me llevo 2. Tengo un carry de 2. Ahora tengo que ver un número. 3 por A más 2 me tiene que dar 20, que termine con el dígito que representa ser la letra A. ¿Se entiende? Entonces ahora tengo que hacer el mismo análisis. Vuelvo a escribir todo esto, pero ahora el carry es 2. El carry es 2. Entonces, más 2. Y ahora sé que al sumarle 2, el resultado es 1 más 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 20, 23, 4, 21, 23, 8, 24, 25, 26. 26 y 29. ¿Qué número sumado 3 veces, o lo que es lo mismo, 3 por ese número, más 2, me da 20 y termina con el mismo número? 9. El 9. Porque sumar 3 veces 9 me da 27, más 2 me da 29, termina con 9. Entonces, este le ponemos que no y este que sí. Entonces, recién habíamos concluido mal. A es 9. Verificamos. 9, 8, 5. Si yo sumo 9 más 8 más 5, que son los números, 5 más 5 más 5 me da 15. Me llevo 1. 3 por 8, 24. Con el carry, que es 1, me da 25. Me llevo 2. 3 por 9, 27. Más 2 son 29. 2.955. Y esa es justamente la respuesta. A ver, esto está hecho como... que lo vamos a ver acá. Estas son las letras. Las letras a las cuales le asigné un dígito. ¿Sí? C es 5, B es 8 y A es 9. Este ejercicio es un poco más complejo. ¿Sí? Profe, Sí. yo me confundí en el enunciado que decía que cada letra tiene un valor diferente. Ajá. Entonces supuse que la primera C, de la segunda C y de la tercera C tenía un valor diferente. Entonces, por ejemplo, a la primera C le puse que valía 1 y a la segunda un 2. Y justo hay 9 letras. Y me dio 2556. O sea, igual me terminé con un 20 y algo al final también.
Bueno, pero a ver, la restricción, quizás no respetaste la restricción, porque fíjate que dice acá, a ver, puede ser que en algún caso un enunciado sea ambiguo. ¿Sí? Hay veces en los cuales los docentes hacen un parcial a último momento, muy mal para ese docente, y llega a un final con un parcial que está mal redactado y tiene doble interpretación. ¿Sí? Bueno, en esos casos nunca dejen de preguntar en un parcial. Si tienen dudas respecto de la interpretación, levantan la mano y dicen, bueno, el enunciado tal, ¿cómo interpretamos? ¿Sí? O justamente motivar que se dialogue respecto de que quede claro que no haya errores de interpretación, que no se preste a distintas interpretaciones. Dice acá, tener en cuenta que cada letra tiene un único valor. Esa es la restricción que vos te salteaste. C es una letra que tiene un valor. ¿Sí? C vale o 9, o vale 8, vale 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, esa restricción es la que vos te salteaste. Ahí, ya por no haber leído y comprendido el ejercicio, ahí ya no te podemos corregir el ejercicio como bien. Si vos consideraste que la primera C tiene un valor, la segunda C tiene otra y la tercera C tiene otra. ¿Se entiende? Por eso, como dice Polia, primer paso, comprender el problema. Nos detenemos a leer el problema, lo expresamos con nuestras propias palabras, vemos que todo lo que tenemos en nuestra cabeza a la hora de trazar un plan tiene en cuenta las partes de ese enunciado y que no hemos omitido ninguna parte del enunciado ni lo hemos contradecido. Sí, es muy importante respetar las restricciones del enunciado, ¿sí? Porque el día de mañana vamos a tener que interpretar también los requerimientos del usuario. El usuario pide algo para desarrollar en un programa y bueno, si hay un OK para que se desarrolle, hay que desarrollarlo tal cual el usuario lo requirió. Y tenemos que poder ejercitar ese uso de la comprensión, de la interpretación y bueno, de adecuarnos a las restricciones. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta Sí, adelante. con respecto a la representación. ¿Qué tendríamos que poner? ¿La fórmula de 3 por C igual a C? ¿Esas fórmulas? Sí, a ver. En cuanto a la representación, podría haber otras formas de cálculo, pero son más complejas, me parece a mí, en cuanto a la representación. Yo lo que hice fue, digamos, considerando todos los dígitos posibles. Fíjate que cuando analicé el primer caso, el valor de C, descarté el valor de 0, ¿sí? Debería también explicar que si considero que C es 0, luego en la siguiente suma, que es 3 por B más 3 por B, no hay ningún número que multiplicado por 3 termine con 0. Entonces, eso me faltó escribir. Pero Entonces, eso no iría en el desarrollo de pasos. Sí, justamente lo que yo hice acá fue el desarrollo de pasos. Yo acá tendría que escribir objetivo, primero, identificación, 2.5 creo que es este. Objetivo. Tendría que poner averiguar el valor de cada letra en la siguiente suma. Sí, ese es el objetivo. Representación. Representación no es más que esto, lo que tenemos, ¿sí? Porque acá no empleé ninguna otra cosa, lo voy a resolver con lógica, ¿sí? Con matemática lógica. Matemática lógica, inferencia se puede decir. Inferencia, voy infiriendo nuevos resultados. El desarrollo de pasos
es justamente esto. Bueno, consideremos o averigüemos el valor de C. Entonces, hago esta tablita. Los únicos valores que puede asumir C son 5 y 0. Y acá pongo, si C es 5, perdón, si C es 0, luego en la siguiente suma no existe un valor de B al que 3 por B sea igual a 0, o que sea igual a 10, o igual a 10, o igual a 20. ¿Por qué? Porque tiene que terminar en 0. No existe un número así. Entonces, la otra alternativa que me queda es la otra posibilidad, que es 3 por 5. Y ahí, bueno, de que C sea 5. Entonces acá pongo, entonces, la única posibilidad que queda es que C sea 5. Si C es 5, bueno, y ahí continúo. Si C es 5, tengo que ver cuál es el valor de A. Ahora debo ver cuál es el valor de B. De B, ¿no? Sí, de B. Y considero todos los casos. 3 por B igual a 0 más 1, porque tengo un carry, ¿sí? Bueno, si B es 0, si B es 1, si es 2, si es 3, 4, ¿sí? Tengo que ver aquel resultado que termine en una C, es decir, que no en 5. Lo único que termina en 5 es 8. Acá no tengo otra alternativa que B puede ser 8. B sea 8. Entonces B es 8. Porque es el único número que 8 más 8 más 8 más 1 es igual a 25. Termina en una C. Y tengo un carry de 2. ¿Sí? B es 8 con carry 2, puedo poner acá. Es el acarreo, ¿no? Y ahora tengo que ver, luego tengo que averiguar cuál es el valor de, ¿cuál es el último? De A. ¿Cuál es el valor de A? ¿Vieron? Y bueno, generalmente llegamos a que A es 9. Estoy analizando las posibilidades. Esta estrategia, en realidad, es pocas veces empleado, pero bueno, cuando no queda otra alternativa, se puede emplear. Es más por prueba y error. ¿Sí? Generalmente no lo hacemos por prueba y error, generalmente hacemos una ecuación. Pero plantear ecuaciones para este ejercicio, como un sistema de ecuaciones, sería muy complejo. Muy, pero muy complejo. Conviene hacerlo así por prueba y error y a lo último verificamos. ¿Sí? Bueno, este fue el desarrollo de pasos. A es 9. Resultado, C es 5. Este es el resultado en la plantilla. C es 5. B es 8. Y A es 9. Estas son letras mayúsculas. Trato de respetar las mayúsculas también. Los espacios. Verificación. Vuelvo a hacer las cuentas y me da igual. Y ahí terminó. Ese es el desarrollo paso a paso. ¿Sí? ¿Se podría considerar inducción esto? ¿Resolución por inducción? Sí. Ustedes vieron resolución por inducción en álgebra, ¿no? Yo vi en un video, creo, las definiciones. Claro, pero no es una resolución por inducción. No, no es lo mismo porque en una resolución por inducción es en el caso de que vos tengas que resolver algo y demostrarlo.
¿sí? Una resolución por inducción vos tenés siempre un paso base y un paso inductivo. El paso base es para el caso base, generalmente el valor 0. Y el paso inductivo tiene una hipótesis inductiva y una demostración a partir de la hipótesis inductiva. Pero en realidad es suponer que lo que querés probar es válido para un valor de n y demostrarlo para el valor de n más 1. Álgebra es muy útil, si bien a veces es costoso, es una materia que tienen que transitar con mucho cuidado, porque es la materia más difícil de todas las materias que están haciendo este cuatrimestre. La más complicada es álgebra, y hay muchos alumnos que desaprueban álgebra. La tasa de desaprobado es muy alta, es decir, pocos aprueban. Generalmente son pocos los que terminan el primer cuatrimestre. Hay mucha deserción en la universidad. Yo el año pasado, por ejemplo, también eran 450 que se habían anotado y terminaron 60. Eso todos los años. Nosotros ni siquiera hacemos parciales muy complejos. No es que el famoso mito de que dicen que en la universidad a veces hacen ejercicios o parciales muy complejos. No. En realidad la universidad siempre mantiene un mínimo, un nivel mínimo y necesario para poder desarrollar la carrera. Y en general hay muchos alumnos que ingresan y bueno, no hacen ese ejercicio constante de resolver los trabajos prácticos, y una semana acá es fundamental. Hay que seguir el ritmo de la cátedra. Nosotros por eso les partimos el trabajo práctico 1 en 3 partes, para que hagan una parte por cada semana y que vayan en línea con esta materia, y también es su compromiso ya a la universidad administrar el tiempo para desarrollar los prácticos de las otras materias. Pero bueno, ¿a qué vamos? De que todo eso que vieron en la álgebra, que ahora lo relacionaron con una demostración por inducción. A ver, no es una demostración por inducción. Sí podemos decir que el tipo de inferencia que estamos utilizando acá, en cierto aspecto, se puede decir que es deducción. ¿Sí? Hay 3 tipos de pensamiento, digamos, que nosotros aplicamos como regla en el tema de la inferencia, ¿sí? Inducción, deducción y abducción, ¿sí? De hecho, yo el año pasado había hecho un videíto muy bueno, que es uno de los más vistos. Hice varios videos en la época de pandemia, pero hice un video sobre las 3 formas de pensamiento: inducción, deducción y abducción. Y en realidad es un video de 3 minutos y tiene alrededor ya de 4.000 vistas o 3.000 vistas en menos de un año. Y bueno, ahí explica esas formas de pensamiento, ¿no? Bueno, si quieren algún día lo pueden ver, está en mi canal de YouTube. Pero en realidad, sí, a ver, estamos aplicando más inferencia, cuáles son los casos, cuáles no van, entonces va otro. Estamos infiriendo y al mismo tiempo deduciendo el resultado. Se puede decir que estamos aplicando una técnica cognitiva de deducción. Y bueno, pero no es una demostración por inducción, obviamente que no. Eso sirve para las demostraciones. Estos, recuerden que son resoluciones, no son demostraciones, son resoluciones. Bueno, entonces ahora faltaría el último. ¿Quién resolvió el último? ¿Y cómo lo resolvieron? Este que está en pantalla. Dadas las siguientes distancias, ¿de qué manera se puede representar la información para responder rápidamente las siguientes preguntas? ¿Cómo lo resolvieron ustedes? Yo, profe, lo resolví como viendo los datos relevantes y relacionándolos, buscando por ruta. En mi cabeza, porque como que conozco esa zona, como que me armaba el mapita en la ruta, pero nunca lo plasmé. Y después con un compañero me decía que era una buena manera de verlo, haciendo como la ruta. Y de ahí me acordé que en el curso de ingreso de matemáticas había un ejercicio que también estaba plasmado así. Claro. Podemos hacer
lo que solemos hacer acá en este tipo de ejercicios es hacer una representación de árboles. En el curso que nosotros tenemos, en el apunte de problemas, vamos a ir al de apunte de problemas, hay una parte que tiene que ver con las representaciones y con diagramas. Nosotros vimos recién un diagrama que era una tabla, ¿sí? También hemos visto diagramas de Venn, pero también se pueden utilizar tablas y también se pueden utilizar en el campo de las matemáticas los grafos. Acá justamente le está mostrando un grafo. Este grafo en realidad está representado por arcos, las líneas se llaman arcos, y nodos. Los nodos son los cuadraditos que tienen rótulo que identifica una ciudad, ¿sí? Este grafo está construido por, lo hice a través de una serie de comandos con una forma de representar los grafos directamente, ¿no? Pero también podríamos hacer una representación espacial de esta información, ¿sí? Eso en función de cómo lo representamos en el mapa, ¿sí? Ahora, ¿cómo haría esa representación? La idea es graficar un grafo donde cada uno de los nodos o los círculos o estos cuadrados azulcitos que ustedes ven representen ciudades y los arcos entre cada una de las ciudades indican otra característica, en este caso la distancia entre las ciudades. Esto mismo lo tienen que ustedes poder graficar. Entonces, ¿qué harían? A ver. Cierto que acá no tenía, voy a tener que dejar de compartir y voy a tener que compartir un Word nuevamente. No tenía la forma de dibujar, no sé por qué no lo podía dibujar. A ver, estoy compartiendo ahí el Word nuevamente y acá abajo lo que voy a hacer es volver a copiar este ejercicio. Estarán viendo el Word. Entonces, la propuesta es resolver este ejercicio con un grafo. ¿Alguno lo resolvió con un grafo? Yo hice justamente ese gráfico. Bueno, entonces mejor si lo compartís vos. ¿Podés compartir? Pero lo hice en papel, ese es el problema. Y si le sacas una foto y lo envías al Discord, así... Igual yo no lo tengo acá grafico. uno en Paint que hice así nomás. No se puede compartir ese. Dale, compartilo. Así yo no explico todo el ejercicio y alguien más puede compartir la resolución. Ok. La idea es ir trazando ese gráfico y tratando de representar con un circulito las ciudades. Neuquén, Cutralcó estará por acá, ¿sí? Añelo está arriba de Neuquén. No está habilitado para compartir. Perdón, ¿quién hablaba? Yo, Gastón. Gastón, a ver, ya te pongo como coanfitrión. Permitir convertir en coanfitrión. Ahora sí. Muy bien. Pero está muy bien. Esas son todos los hechos que conocemos. Eran exactamente 5 ciudades y todas las distancias. Creo que sí. Bien. Y bueno, fíjate que tu distribución es bastante espacial. Es más, si yo lo rotaría, lo giraría, giralo 90 grados hacia la derecha. Poné girar. Acá Sí, ahí girar y poné a la derecha 90. Ahí. Ahí está. Ahí déjalo ahí. Ahí me gusta así. ¿Por qué? Porque veo el norte, de alguna forma, Neuquén está así, Cutralcó está a la misma distancia, digamos, sería respecto del Ecuador, ¿no? Como que están distantes del Ecuador, equidistantes en cierto aspecto, porque están en la misma línea. Zapala está después de Cutralcó, arriba está Añelo y Picunleujú está abajo.
¿Sí? Sí. Y está bien, hicimos una representación. Hicimos una representación de un árbol, de un grafo en particular. Un grafo no es un árbol, es un grafo en el cual cada uno de estos círculos que él graficó representan un nodo. El nodo en este caso identifica a una ciudad. Y con un arco estamos modelando algo. En este caso estamos modelando la distancia entre Neuquén y Añelo es 102 kilómetros. La distancia entre Añelo y Cutralcó es 84 kilómetros. Eso depende de qué es lo que estamos viendo. Lo que sí tenemos que poder identificar grafos, ¿sí? Y siempre hay grafos en la vida real. Por ejemplo, si ustedes ven la línea de colectivos de Neuquén, por ejemplo, o de otra ciudad, la línea de colectivos es también un grafo en el cual cada uno de los nodos son las paradas del colectivo. Y a veces se representa de alguna forma espacialmente ese recorrido en el cual a veces se respetan las distancias entre un nodo y otro. Ahí tendríamos que una representación más euclidiana en el cual se preservan las distancias, o a veces la representación entre un nodo y otro es topológica, en el sentido de que al lado de un nodo hay otro nodo, pero las distancias no se representan. Por eso muchas veces es útil entender los grafos, porque cuando ustedes vayan a una ciudad nueva, algún día van a conocer otra ciudad o una ciudad más grande, tenemos que ver justamente esa ciudad con un mapita de sistemas, las redes de metro, las redes de trenes o los trenes de cercanía de una ciudad muy grande o un área metropolitana. Entonces nos tenemos que ubicar espacialmente y para eso siempre es útil la representación de grafos. Muy bien, dado el enunciado, yo creo que estas distancias están bien modeladas, es decir, que esta es mi representación. La representación del ejercicio es justamente haber escrito este grafo. ¿Y cuál era el objetivo del problema? Saber cuántas maneras habían de llegar a Zapala y cuáles eran las ¿Desde más dónde? cortas. Desde De Neuquén. Neuquén. Desde Neuquén. ¿Y cuál era la más corta? Entonces, escuchemos, a ver que alguien comparta cuáles son las distancias o las formas. ¿Cuáles son las formas primero de llegar de Neuquén a Zapala? Hay 3. Ajá. ¿Solo 3? Serían 3 solamente si pasamos. Una vez por Neuquén. Bien. O también podemos decir si pasamos una sola vez por cada ciudad. También. Porque suponete, o el camino de Neuquén a Añelo, Añelo-Cutralcó, Cutralcó-Neuquén, Neuquén-Picunleufu, Picunleufu-Cutralcó, Cutralcó-Zapala es un camino que nadie haría. Y además Gastás pasan más. sí, ni hablar con la nafta de ahora, pasa por lugares repetidos. Entonces, podríamos decir que existen 3 caminos si no volvemos a pasar por una localidad más de una vez. ¿Cuáles son esos caminos? De Neuquén, Neuquén, Añelo, Neuquén, Cutralcó y Neuquén, Picunleufu. Claro, y te faltó siempre Neuquén, Añelo, Cutralcó, Zapala, Neuquén, Cutralcó, Zapala, Neuquén, Picunleufu, Cutralcó, Zapala. Te faltó poner Zapala al final. Esos son los 3 caminos. ¿Y cuál es el más corto? Neuquén, Cutralcó, Zapala. Perfecto. Lo que hacemos es calcular las distancias para cada uno de los 3 y el valor menor es el resultado correcto. Había otro objetivo que era de Añelo a Picunleufu. Ajá. ¿Y cuál es el más corto? Añelo, Cutralcó, Picunleufu. Exactamente, ese es el más corto. Bárbaro. Esas son las respuestas y bueno, ¿quién era que estaba compartiendo pantalla? Gastón.
Bueno, gracias Gastón por el gráfico, me vino el pelo, así no lo tuve que escribir y de paso, bueno, porque está bueno que ustedes también puedan compartir algo y bueno, entre todos hagamos de esta clase un espacio común y mejor. Perdón por interrumpir, profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, ya terminamos justo el práctico, así que ahora es libre hasta las perfecto. 8, pueden hacer preguntas. Sí, yo quería consultar todas estas formas de representación que nosotros venimos haciendo, ¿de algún modo cumplen también la última parte de verificación? Sí, a ver, hay que verificar. En este último, hay algunos ejercicios, por ejemplo, sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, que la verificación es como que tiene más sentido, ¿viste? Porque en realidad tomás las ecuaciones originales, lo reemplazás por los valores de las incógnitas y se tienen que verificar cada una de las ecuaciones. Pero Claro. en este problema, ¿la verificación cuál sería? La verificación es nuevamente tomar los 3 caminos de Neuquén a Zapala, enunciar cuáles son, poner las distancias entre para cada uno de los arcos, sumar las distancias de los arcos y darnos cuenta que el camino más corto de Neuquén a Zapala es Neuquén-Cutralcó-Zapala. Entonces, Ya entendí por dónde va. Sí, 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 está bien. pero Está bien. no es más que lo mismo que hemos desarrollado. Lo mismo pasa cuando resolvemos con la representación de tablas. El ejemplo que yo les daba de la tabla de las 3 amigas que tenían los colores de sus nombres, ese es un caso, ¿sí? Habrán visto en un video también una resolución de un problema de los escuderos, ¿sí? El problema de los caballeros y escuderos también se resuelve con tablas. Entonces, esas representaciones de tablas, cuando se aplican diagramas o se aplican grafos, la verificación no es algo más que repasar las restricciones, enunciar los resultados y verificar que el resultado que yo di es el correcto. Pero no es más que verificar que esas restricciones yo las modelé en la tabla, o las modelé en un grafo, o las modelé en un diagrama de Venn. ¿Vieron los de diagrama de Venn que hicimos 2 o 3 también? Esos también, para verificar, en realidad tenemos que volver a hacer las cuentas y esa verificación queremos de alguna forma que ustedes lo revisen en papel, que no quede ausente. Fíjense una cosa, en realidad acá lo importante y lo conceptual en la resolución de problemas, que nosotros hacemos un recorte de lo que es la complejidad de resolución de problemas. Es una complejidad muy grande, podríamos considerar un vocabulario más amplio. Otras estrategias, también se le denomina heurísticas, que son los métodos que conducen a la resolución de problemas. Pero hacemos un recorte temático básico como para poder resolver los problemas. Y en eso, desde el punto de vista teórico, lo que presentamos son los 4 pasos de Polya: comprender el problema, trazar un plan, ejecutar un plan y verificación retrospectiva. Verificación retrospectiva son los 4 pasos de Polya, y después estos 4 pasos de Polya los desmenuzamos en 7 ítems de la grilla. La grilla o plantilla, para resolver problemas, que ustedes la van a tener que aplicar a la hora de resolver el problema del primer parcial, es un ejercicio del parcial. Es decir, estas 3 partes del trabajo práctico 1, un ejercicio va a ser un problema en el parcial, y en el final tienen un ejercicio que es el parcial. Y esa grilla lo que desmenuza es el problema en sí. Los obliga a ustedes a decir, bueno, ubicate en el ejercicio que querés resolver. Después, indicanos cuál es el objetivo. ¿Qué considerás vos como datos relevantes? ¿Qué representación tenés? Bueno, ahora, ¿cuál es tu desarrollo de pasos? ¿A qué resultado arribaste? ¿Y qué verificación hiciste? Esa grilla o plantilla es forzado, es decir, forzado en el sentido de que nosotros le pedimos a ustedes, bueno, resuelvan con esta metodología cada uno de los ejercicios. Y esa metodología les ayuda a ustedes a deconstruir el problema. La deconstrucción tiene que ver con ver de ese problema cuáles son sus partes, los objetos del problema, las restricciones entre esos objetos. Y eso nos ayuda justamente a poder desmenuzar el problema, deconstruirlo, fraccionarlo,
poder analizarlo y después integrarlo en lo que es la etapa de representación y lograr y alcanzar una resolución. Es toda una estrategia que empleamos para que ustedes se ejerciten y puedan hacer ese desarrollo de la mejor forma. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Hola, profe, una consulta. Profe. Quería saber cuántos A la hora ejercicios de... tiene el parcial. ¿Cuántos ejercicios entra en el parcial? Sí, ¿cuántos ejercicios tiene? Más o menos. Sí, tiene 4 ejercicios o 5. Eso, a ver, eso desde los últimos años tomábamos 4 o 5 ejercicios en un parcial. Ahora bien, este año es también particular. ¿Por qué? Porque el parcial va a ser presencial. Y ustedes son muchos. Entonces, es posible que el parcial dure menos tiempo, con lo cual puede llegar a tener menos ejercicios. Si dura 2 horas el parcial, tendrá 2 o 3 ejercicios. Si dura 3 horas, bueno, 3 horas y media, puede tener 4 ejercicios o 5. Eso depende mucho de los ejercicios que uno ponga. Hay unos ejercicios a veces que son más largos de desarrollar, con lo cual acortamos tal vez la cantidad de ejercicios. Buenísimo, profe, gracias. Había otra persona que preguntaba hace un ratito, que le interrumpió a Paula sin querer. A ver si que haga la pregunta ahora. Profe, yo quería preguntar sobre los grafos. Sí. De si así como lo hizo el compañero, está bien, o habría que ponerle por decirlo de una manera, una flecha para justamente decir que no se puede pasar varias veces por la misma provincia. Por la misma ciudad, decís vos. Por la misma ciudad. Claro. A ver, los arcos que nosotros estamos representando entre una ciudad y la otra representan, en este caso, una distancia. ¿Sí? Siempre en los grafos que vamos a construir, que ustedes vayan a construir de ahora en adelante, tienen que pensar el nodo, que es el circulito, ¿qué representa? En este caso representa una ciudad, Neuquén y Cutralcó. El arco en realidad representa otra cosa. ¿Qué representa el arco? Una distancia. En este caso la distancia en kilómetros. Pero para otra representación de otro grafo puede representar otra cosa. En las líneas de un metro o en la línea de un colectivo. El nodo representan las paradas. La distancia puede ser el tiempo en minutos. Si la empresa de colectivos quiso representar el tiempo en minutos para marcar la duración del trayecto de una línea de colectivos. Pero puede ser también, puede ser que no diga nada, con lo cual simplemente muestra la distancia y las distintas paradas y está ausente la información entre una parada y otra. ¿Cuándo escribimos una flecha? Cuando queremos representar algo, ¿sí? Queremos representar que se puede ir solamente en un sentido, que se lee en un sentido. En este caso, las distancias se pueden recorrer de diferentes formas. Podemos ir de Neuquén a Cutralcó, como de Cutralcó a Neuquén, de un lado hacia otro. Cuando en realidad no importa el sentido, omitimos las flechitas, ¿sí? Pero en algún caso puede ser útil, si hay un recorrido que va en una sola dirección, ponerle la flechita para indicar que va en un solo sentido. Si las flechitas van en ambos sentidos, porque se puede ir de un lugar a otro, se pueden omitir. En ese caso no ponemos flechitas, como hizo el compañero, creo que no le puso flechitas, ¿no? No le puso. No le puso, así que no le ponemos, porque en este caso no tiene sentido marcar una dirección. Porque Claro, se puede ir pero yo, perdón, ¿no? Es ¿Sí? que si no están las flechitas, o sea que hay 2 direcciones, significa que podemos ir de Neuquén a Añuelo, y después de Añuelo a Neuquén de vuelta. Porque Sí. no estamos diciendo que...
Por eso, o sea, estamos teniendo una posibilidad que es inútil. Claro, pero por eso dijimos que existen 3 caminos con la restricción de que no volvemos a pasar por la misma ciudad. Porque el camino existe. Entonces, para este ejercicio no haría falta poner la flechita. No, no hace falta poner las flechitas y los 3 caminos que nosotros encontramos son caminos válidos. Neuquén, Añelo, Cutralcó, Zapala, Neuquén, Cutralcó, Zapala, Neuquén, Picunleufú, Cutralcó, Zapala. Son 3 caminos, ¿sí?, que son distintos y no pasan por la misma ciudad más de una vez. ¿Sí? Porque es posible que existen caminos que son más largos, por supuesto, pero en realidad pasan por la ciudad más de una vez. Si nosotros decimos Neuquén, Añelo, Cutralcó, Neuquén, Picunleufú, Cutralcó, Zapala, ese es un camino larguísimo, pero pasa 2 veces por Cutralcó. Entonces, es también válido, es un camino, pero no cumple con la restricción de que se pasa por la ciudad una sola vez, por cada ciudad una sola vez. Los barcos los vamos a agregar en aquellos momentos en los cuales tenga sentido. Por ejemplo, si hay una ruta, si tenemos que marcar una ruta de un lugar de la ciudad hacia otro, y en el caso de que existan calles, tengamos que modelar con arcos determinadas calles, bueno, las calles tienen una única dirección, son bidireccionales o tienen un sentido. Si tienen un sentido, ahí sí ponemos una flechita en el nodo, digamos, destino de la flecha. Está el origen y el destino, ¿sí? Según el sentido, vamos a marcar la flechita hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta que les surja? Hoy cerraríamos ya los 3 trabajos, las 3 partes del práctico 1. ¿Alguna consulta que tengan? Bueno, tengan muy presente el tema de la ejercitación, hagan mucho ejercicio, en el sentido de mucho ejercicio del práctico, mantener el práctico al día, eso es muy importante, participar en las clases prácticas cuando tengan asignado un aula, también así conocen a sus compañeros. Y recuerden que la universidad no es tanto para personas inteligentes, como dicen. Es más para personas que son constantes, que hacen mucha ejercitación, que se esmeran, que le dedican tiempo al estudio, ¿sí?, durante todo el cuatrimestre, porque es fundamental ir estudiando todas las semanas, dedicarle un tiempo al estudio. Así nos ejercitamos para el parcial. De hecho, lo que hoy les decía es fundamental. Hasta hoy probamos y nos ejercitamos con problemas, 3 semanas de problemas. Las semanas siguientes, hasta antes del parcial, que será, no me acuerdo si era el 6 o el 10 de mayo, hasta antes del parcial, la semana siguiente ya viene todo el tema de algoritmos, viene todo el tema de hacer algunos programitas en Java, y esta etapa de problemas no la volvemos a recorrer. La cerramos hoy, podrán hacer alguna pregunta también en los martes, pero es como que ya ejercitamos hasta hoy problemas. Y bueno, queda pendiente de que ustedes sigan manteniendo eso fresco, porque a principios de mayo tienen el parcial y van a tener que resolver un problema aplicando la plantilla o grilla para resolver problemas. Profe, Sí. en el último, en el de las ciudades, el del grafo, en representación, ¿tendríamos que poner el grafo también? En representación tienen que poner el grafo, sí. Y en desarrollo de pasos también. Y en desarrollo de pasos, viste, ahí ya vas digamos, es el mismo grafo. No lo alteramos al grafo. Ahí aplicás el grafo. Bueno, los 3 caminos para ir desde Neuquén hasta Cutralcó son tales y los denunciás.
estos 3 caminos tienen la restricción de que no se vuelve a pasar por la ciudad más de una vez. ¿Sí? Después calculas la distancia de los 3 caminos, te quedas con el camino más corto. Lo mismo para el otro objetivo, que eran los caminos de Añelo hasta Picunleufu, ¿no? Sí. Bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Cuándo estaría subida esta clase en YouTube? Y yo lo tengo que procesar, ¿viste? La salida. Así que yo estimo que dentro de unos días, seguramente durante la semana, a más tardar el fin de semana, lo estaré subiendo. Hoy, por ejemplo, está todo el práctico resuelto. Yo generalmente no me voy a demorar mucho, lo que pasa es que a veces hay que descargar, ¿viste? El archivo, hay que subirlo a YouTube, a veces le recorto alguna parte para que sea más compacto el video y no sea tan aburrido. Así que bueno, voy a tratar de que en los próximos días se lo subo. Igual no dejen de hacer la resolución ustedes, ¿sí? Genial, profe. Adiós. Yo me desconecto. Gracias. Bueno, nos vemos. Terminamos acá igual, ¿no? Ya son las 20. Si no hay otra pregunta, dejamos acá. Chao, profe. Nos vemos. Bueno, Dale, nos vemos. Nos vemos, profe. que anden bien. Chao, chao.